Cuando esté cumpliendo mi primer propósito del año, no diré nada, pero habrá señales. Amigos, hola, bienvenidos a mi canal una vez más. Antes que todo y que nada, feliz año nuevo. Les deseo un 2024 lleno de salud principalmente, amor, prosperidad, abundancia y muchísimas oportunidades. Espero que hayan pasado unas fechas decembrinas hermosas acompañados de la gente que aman, de sus seres queridos y que todos en casa estén bien. Estoy súper contenta de iniciar el año con ustedes. De verdad que me choco a veces porque soy la más huevona, la menos constante, pero cada que me pongo a grabar me encanta. Y para el primer video del año yo quería que fuera así, una platiquita para ponernos un poquito al corriente, y les quiero compartir como unas cosas que han venido últimamente a mi cabeza. Creo que es muy normal que para finales de año y los años nuevos empecemos como a hacer un poquito de introspección, un poquito de análisis sobre las cosas que hemos hecho, sobre las cosas que queremos hacer, y hasta cierto punto se puede llegar a sentir un poquito abrumador el cómo ver que parece toda una carrerita y qué estás haciendo y qué no hiciste y los propósitos y todo este rollo. Entonces en estos días he andado como reflexiva y justamente he estado como analizando la última década de mi vida, del 2014 y este 2024 que va empezando. A finales del 2013 estaba yo regresando de vivir 6 meses en Canadá. Y para mí ese viaje fue como un parteaguas porque yo realmente regresé con una mentalidad diferente, como que conocer gente, conocer otro país, conocer otra ciudad me abrió la mente y me hizo tener una perspectiva diferente sobre los planes que yo tenía en ese entonces para mí. A mí se me metió muchísimo a la cabeza el querer vivir la experiencia de emigrar a un país, pero ya no únicamente por 6 meses, sino como vivir una experiencia más larga, tal vez irme a estudiar. Tal vez en ese momento yo lo veía un poco fácil porque mi universidad apenas iba a empezar y tal vez podía ser una posibilidad, pero bueno, amigos, la vida nos lleva por diversos caminos y en esos diversos caminos nuestros intereses, nuestras situaciones van cambiando y nos tenemos que ir adaptando a cada situación que se presenta. Igual justo hace 10 años, en el 2014, subí mi primer video a YouTube hablando así frente a la cámara, y hoy, aquí, no he sido tan constante como me gustaría, pero aquí andamos. También en enero de 2014 estaba yo preparando todo para mudarme hacia Puebla, que es la ciudad donde estudié la universidad. Entonces eran como toda esa emoción de que iba yo a cambiar de ciudad, que iba yo a llegar a un lugar nuevo, con personas nuevas, empezar a armar un círculo nuevo, empezar mis estudios y demás. Y hoy, 10 años después, estoy arreglando todo, preparando y preparándome para mudarme de país. Y recuerdo mucho que cuando empecé la universidad, como en estas dinámicas de integración, nos preguntaban mucho de ¿en dónde te ves en 10 años? Y la verdad es que no tengo idea, no me acuerdo qué habré respondido, pero si me pongo a pensar en mi yo de 18 años, muy seguramente habré puesto que establecida laboralmente, estable económicamente, y estoy segura que puse casada y con hijos, porque en aquel momento eso era como mi main dream. O sea, no tengo idea ni de dónde venía eso. Muy probablemente hoy que lo pienso, desde lo que nos siembran desde niñas, que es como esta cronología perfecta de crecer, estudiar, casarte, tener hijos, tener la familia feliz y demás. Pero con el paso de los tiempos te das cuenta que la vida va pasando y la vida te va llevando por diferentes caminos y por diferentes situaciones, y nos tenemos que ir adaptando a las situaciones. Y algo que he aprendido también con el paso del tiempo es que todo pasa en el momento correcto y perfecto, aunque no lo entendamos en su momento. Creo que parte de crecer y de madurar tal vez un poco es ir aceptando eso, ir aceptando que la vida va cambiando, que la vida son situaciones y que nosotros somos naturalmente seres cambiantes y que está bien y que es normal. Obviamente tener metas está súper bien, porque creo que es una manera muy inteligente de saber dirigir nuestra vida hacia algo, pero que también tenemos que hacerlo desde un lado muy realista y desde un lado de madurez, sabiendo que hay muchísimas posibilidades que pase a como hay muchísimas que no, y no tanto por las cosas que están en nuestro control, que obviamente es esforzarnos, hacerlo, buscar que esa meta se cumpla, pero igual la vida es así, la vida todo el tiempo nos está presentando situaciones y hay cosas que no están bajo nuestro control y tenemos que saber lidiar con eso. Y también ese tipo de situaciones son las que a veces nos llevan a un destino diferente, que yo estoy segura y confío que es el destino idóneo para cada quien,
pero en el momento simplemente lo podemos ver como que fue un cambio de planes que nosotros no queríamos, pero que estoy segura que nos lleva a nuestro plan perfecto. Ahora que estoy por mudarme a otro país, me doy cuenta que por mucho tiempo callé como esa vocecita que se despertó en mí a los 18 y que entendí que no es que yo haya hecho a un lado ese sueño, simplemente no era el momento. Obviamente conforme la vida nos va llevando, vamos teniendo otros intereses y está bien hoy querer una cosa y mañana otra, creo que es lo más normal y natural, pero quiero pensar que siempre pasa de esa manera porque en realidad nos estamos preparando para llegar a las cosas en el momento correcto. Y yo recuerdo que a ese sueño le volví a dar voz hace como 2 años, como cuando estábamos en pandemia. A mí siempre me ha encantado YouTube, pero empecé a consumirlo un poco más. Entonces consumía muchísimos videos de gente viviendo en otro país, viviendo en el extranjero, estudiando en el extranjero, contando sus experiencias, etc. Hace un año, en enero del año pasado, es cuando realmente empiezo a ver qué manera tenía yo de hacerlo realidad, qué tipos de visado habían, qué requisitos eran, o sea, como todo esto que conlleva el hacer un plan para emigrar. Y obviamente sobre todo este rollo de los trámites, visa, escuelas y demás, o cómo le estoy haciendo, les voy a profundizar en un video muchísimo más dirigido a la gente que le interesa tal vez hacer lo mismo, porque a mí me ha servido un montón ver experiencias de otras personas, porque me ha ayudado a ir haciendo como la mía un poquito más llevadera y también al mismo tiempo ir tomando como esos tips, esa información que me ayuda a aplicarla en mi propio proceso. Y obviamente en todo este tiempo he aprendido nuevas cosas, he pasado por diferentes situaciones que les quiero compartir, nada más en caso de que ustedes también quieran hacer lo mismo, pues estén un poquito más preparados. Pero regresando a lo que estábamos platicando, a lo que voy es que cuando empiezo a ver todo esto, obviamente para mí lo ideal era como irme con una visa de trabajo, pero en el camino también me di cuenta que no me siento lo suficientemente preparada para entrar a un mundo laboral que ahorita desconozco y que es totalmente diferente a como es aquí en México. Entonces, para yo sentirme competitiva, sentí que lo mejor era seguirme preparando académicamente para después poder dar ese paso a la vida laboral. Entonces decidí que hacerlo por medio de una maestría iba a ser lo mejor para mí. También me topé con un pensamiento súper tonto, hoy que lo digo lo sé, pero en ese entonces no me parecía tonto, me sentí súper vieja. Yo dije, ¿cómo voy a iniciar una maestría a mis 27, 28 años? Y me di cuenta que ese pensamiento siempre viene desde un lado donde estamos hasta cierto punto comparándonos, una, con nosotros mismos, con los planes que teníamos en un pasado para nuestro yo del futuro, que hay que aceptar que no van a pasar siempre de esa manera, y también comparándonos con otras personas porque tal vez a nuestra edad tienen una vida completamente diferente. Entonces es como este castigo continuo hacia nuestro tiempo, hacia nuestro proceso. Ya hoy por hoy observé ese pensamiento y simplemente acepté que estoy en el momento perfecto para hacerlo, en el momento perfecto para mí, y lo comprobé porque obviamente pues la maestría todavía no la he iniciado, pero en todo este año la verdad es que estuve muy en contacto con el estudio, estuve estudiando inglés nuevamente y también empecé a estudiar alemán y me di cuenta la diferencia tan grande que es estudiar por elección, por decisión, como con esta madurez y con esta mente abierta a querer adquirir todos esos conocimientos. Y me di cuenta, o sea, me comparé mucho incluso con mi yo de universitaria, que pues obviamente no era tan chiquita, pero en ese entonces estás en una etapa donde como que te vale todo. Mi consejo número 1 para la gente universitaria es que aproveches, o sea, si tienes un buen maestro enfrente, o sea, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no adquirir todo ese conocimiento que hoy por hoy digo, güey, o sea, cómo desperdiciamos este tiempo en la escuela cuando podríamos llenarnos de mucho aprendizaje? Pero bueno, también hay que respetar que no era nuestro momento. A lo que voy es de que he visto un montón la diferencia ahorita y creo que va a ser exactamente lo mismo cuando ya entra la maestría y el tomar clases. Entonces, a lo que quiero llegar básicamente con este video es de que sería muy bueno el empezarnos a quitar como estos estereotipos, estos relojes que nos dicen horas exactas, momentos exactos, porque el problema es que la vida no va así, y cuando llega este momento y no llega de la manera en que nosotros queríamos, puede llegar a frustrarnos demasiado, y pues no está padre vivir frustrados todo el tiempo. Y que de verdad deseo que en esta época muchísimo más marcada, donde todo el mundo está
tratando de cumplir sus propósitos, haciéndose metas que a veces suenan hasta inalcanzables o no son inalcanzables. Tal vez una persona que tienes al lado es la mujer más disciplinada y a ella le funciona hacer 10 metas, escribir absolutamente toda la resolución de su año, lo que sea. Está bien, pero no lo compares con tu propio proceso. Y uno de mis aprendizajes más grandes del año pasado es que nunca es tarde, nunca es temprano, siempre es en el momento correcto. Lo que sí es una realidad es que cuando se nos viene una idea a la cabeza, tenemos que pensar en qué están nuestras manos para hacerla realidad. A veces sí pudimos haber empezado un poquito antes a hacer algo que quisiéramos, o sea, lo que sea, a veces podemos empezarlo con antelación y simplemente dejamos pasar las oportunidades y las cosas se dan en el momento y hay que tomarlas, y también todo desde un lugar donde no se force, donde se sienta como ligero, pero que tampoco todo va a ser fácil. O sea, ojalá todo fuera fácil, todo conlleva esfuerzo, pero hay que encontrar como este balance entre el poner todo de nosotros sin tener que forzar algo que simplemente no es el momento que pase. No sé si me explico muy bien, espero que me hayan captado mi idea. Y bueno, eso era como lo que quería platicar con ustedes. De verdad y de corazón les reitero, deseo que tengan un año maravilloso, que sea un año donde tomen las oportunidades en el momento y las hagan suyas y las hagan realidad. Y también deseo que en estos meses, principios de año, todos esos nuevos comienzos que vemos tanto en redes sociales y alrededor de nosotros no sean un medidor para sus propios comienzos, porque en cualquier momento podemos comenzar. Y les mando un abrazo y los sigo viendo por aquí porque tengo mucho que compartirles. Bye.